Bueno, voy a terminar, intentaré que sea rápido e indoloro. Ya sabéis que me tiré como 2 años y medio o 3 años leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, o como se pronuncia, Víctor Hugo. Y después de eso he querido hacer las lecturas más ligeras posibles para desintoxicarme de un libro tan espeso. Y han sido los libros de Lyman Frank Baum, El Mago de Oz y todas sus secuelas. Están bien, es literatura infantil, pero bueno, interesante, o por lo menos bien pergeñada, es correcta, con respeto al lector. Como casi toda la literatura infantil tiene cosas truculentas, muertes violentas, y a los niños les gusta eso, aunque no lo creáis. El libro más conocido obviamente es el primero, El Mago de Oz, el maravilloso Mago de Oz, pero hay 14 secuelas firmadas por Baum y luego muchísimas más, casi hasta 50, que fue publicando en su editorial, porque las editoriales no están en una posición de dejar de publicar cosas que tienen un gran seguimiento, al menos si el autor les cede los derechos. Además, ese dinero imagino que irá para la familia, entonces digamos que todos ganan, aunque yo no soy muy partidario de seguir una obra después de la muerte del autor. En fin, la secuela primera creo que es... no me acuerdo ahora. Ozma, de Oz. Ozma es la legítima reina de ese reino, valga la redundancia. Pues al principio está el mago, que es un estafador de Omaha, que como todos sabéis se tiene que ir de ahí en globo, porque literalmente no el globo de Florentino, sino el globo del Mago de Oz, porque lo descubren. Y entonces se va y queda el trono vacante y lo ocupa el espantapájaros. Eso es lo que ocurre en el segundo libro, que estoy dudando del título ahora mismo. Ozma de Oz, no sé si es el segundo o el tercero. Pero bueno, en la secuela pues queda el espantapájaros de monarca de Oz y lo destronan increíblemente unas feministas. Un ejército de feministas que van ahí, están hasta las narices de ser dominadas por los hombres. Estamos hablando del año 1900 y poquito. Creo que incluso van armadas con agujas de costura, de tricotosas. Y como el ejército de Oz consiste en un señor, un único soldado, pues le ganan muy fácilmente. Es una tierra poco belicosa. Entonces tiene que escapar el mago. En este libro no sale Dorothy. O sea, tiene que escapar el espantapájaros y se va a buscar a su amigo el hombre de hojalata, que ha quedado ahí de rey de otro reino, y está ahí viviendo fantásticamente. Pero bueno, llega este a pedirle ayuda junto con un muchacho que es el verdadero protagonista del libro. Es un muchacho que ha caído en sus manos una pócima que puede dar vida a los objetos inanimados, y entonces se crea un amigo a partir de una calabaza y se crea un caballo a partir de un potro de madera. Y visita la ciudad de Esmeralda, y ahí es donde ve toda esta invasión de feministas, y el muchacho y el espantapájaros se van a buscar al hombre de hojalata y al león cobarde para que ayuden al espantapájaros a recuperar el trono. Y vuelven ahí con un plan para recuperar el poder, y les va bien, pero en el último momento aparece la legítima heredera, Ozma, que es la hija del rey que había antes del Mago de Oz, y ya se queda ahí a mandar. Y en el tercer libro vuelve Dorothy,
que está en un crucero con su tío de camino a Australia, la verdadera Oz, porque a Australia le dicen Oz, así por abreviar, Oz. Y se cae al mar en una tormenta terrible junto con una gallina y se salva gracias a un cajón de madera que había flotando y llega a un país extraño que hace frontera con Oz, pero no es Oz. Y ahí la encarcela a otro rey ilegítimo, pero la rescata. ¿La rescatan quién? Pues la propia Ozma de Oz, que se entera de que está ahí pasándolo mal, o simplemente se entera de que hay un rey ilegítimo ahí y ella quiere arreglar esa situación. Y va de nuevo con sus lugartenientes, que son el espantapájaros, los personajes clásicos, el hombre de hojalata, etc. Y el rey ilegítimo de este nuevo país es un rey enano que vive en unas cuevas como las de Moria de Tolkien, y se las tienen que arreglar para destronarlo, pero el tipo es poderoso, es un mago así muy fuerte. Bueno, está entretenido. Y ahora estoy con el 4º libro, donde vuelve el mago de Oz. Es entretenida, o sea, es literatura ligera, bien escrita, inofensiva. Pues quizá no tiene la calidad de otra literatura juvenil como puede ser la que hacía Lucy Maud Montgomery de Ana la de Tejas Verdes, pero eso son palabras mayores, eso ya son libros francamente buenos y con una construcción de personaje admirable y que no tiene nada que envidiar a los mejores novelistas de la actualidad. Pues Baum no está a ese nivel, además ni siquiera va al mismo grupo de edad, pero bueno, son libros buenos, curiosos y que han generado luego muchos hijitos culturales. Pues a mí Baum me cae muy bien porque era un enfermo del teatro, era lo que le gustaba más que escribir. Toda la vida intentó ser productor teatral y no lo consiguió hasta que su novela El mago de Oz tuvo un éxito descomunal y le dio el suficiente dinero como para emprender parte de la producción de un musical, que además es el tipo de teatro que yo hago normalmente. Los musicales son carísimos y él el dinero que ganó con El mago de Oz no le daba para producir uno entero, pero sí se asoció con un productor famoso de la época y en el año 1900 fueron capaces de estrenar en Chicago este musical del mago de Oz, que era muy diferente de la novela, conservaba solo algunos elementos, pero bueno, pues también ganó dinero con eso. Luego hizo una secuela y perdió. Pues el tipo estuvo ganando y perdiendo dinero toda la vida. Repito que su pasión era realmente el teatro, pero en los prólogos de los libros se ve que tiene muchísimo respeto a los niños, a sus lectores, les acepta ideas. Era, sí, un escritor de corazón que disfrutaba eso, pero era un hombre de teatro principalmente. Tuvo una vida curiosa, era un buen tipo, Baum. Vale, más cositas. El Superman de James Gunn, que ya está a poco más de un mes de estrenarse. Bueno, por lo que se ha visto en los trailers, que ya son varios, va a ser un Superman muy basado en la edad de plata del personaje. Para los que no estéis muy puestos en el tema del cómic de superhéroes, su historia se suele dividir en diversas edades. Y me estoy refiriendo a DC Comics o DC específicamente, porque Marvel, como empezó 25 años después prácticamente, tiene otra cronología diferente. Creo que no hay edad de oro en Marvel, o tendría que estudiarlo, pero ciñéndonos a DC, tenemos edad de oro, edad de plata, edad de bronce, y al actual creo que le llaman post-crisis, refiriéndose a una serie limitada, a un gran crossover que se llamó Crisis en Tierras Infinitas, que sirvió para homogeneizar el universo DC, porque había demasiadas versiones de los personajes. Entonces eso
se ficcionalizó haciendo ver que cada versión vivía en un universo distinto. Ahí empiezan los multiversos. Y entonces se fusionaron todos en uno y dijeron, no, mira, solo hay una versión de Flash, solo hay una versión de Batman, solo hay una versión de Superman, etc. Bueno, la edad de oro de Superman va desde que inicia el personaje, en el año 39, hasta aproximadamente mediados de los 50, diría yo. Tendría que mirarlo, pero bueno, estoy hablando así grosso modo. Y sobre todo los primeros años del personaje se caracterizan porque tiene unos poderes limitados, no ilimitados. Muy poco que ver con lo que es ahora, porque hoy día hace de todo el tío. Pero en esto, sobre todo en su primer lustro, sus poderes se limitan a superfuerza, correr muy rápido, o bueno, supervelocidad, vamos a decir. Invulnerabilidad y capacidad de salto muy grande, no volaba. Y sus enemigos a veces eran supercientíficos, como ahora, pero eran mucho lo que llaman street level crime. Bueno, básicamente ladronzuelos, estafadores y jefes abusivos. Era como... A veces era un poco anticapitalista el cómic, en el sentido de que te ponía de villanos a tipos que explotaban a sus trabajadores. Ay, porras, tengo que atender a alguien. Bueno, momento Iñaki Angulo. Está siendo una edad de hierro muy accidentada esta. Bueno, decía que este Superman de la Edad de Oro era un poco anticapitalista porque a veces sus enemigos eran empresarios así malvados. Y era un Superman muy divertido porque creo que el concepto de un hombre invulnerable que resuelve problemas más bien cotidianos es francamente interesante y se presta a muchas situaciones que ocurren en la vida real. Da lugar a situaciones que para mí probablemente son más interesantes que el hecho de darte de tortas con un tirano intergaláctico. Porque todos vemos muchas injusticias a nuestro alrededor, que pensamos, ¿qué ocurriría si hubiera alguien muy fuerte que pudiera resolverlo sin miedo a que nadie le hiciera daño? Ese es el concepto básico e inicial de Superman. Lo que ocurre es que, claro, al final es un producto comercial y además más bien infantil, que necesitaba ir ofreciendo más y más. Entonces se fue desplazando cada vez más hacia la fantasía y la ciencia ficción. Enemigos así tremebundos, en fin, cada vez más poderes, más raros, más increíbles. Pues todo es una pura fantasía desde el principio, pero al principio, valga la redundancia, tenía más raíces en la realidad. Pues era simplemente un hombre muy fuerte que saltaba mucho. Después de que los hermanos Fleischer creen sus excelentes cortos animados, ya se le añade la capacidad del vuelo. Ya no es que salte mucho, sino que es capaz de volar. Y empieza a tirar rayos por los ojos y ver a través de las paredes y cada vez más cosas extrañas, ya una supervelocidad absurda. Y creo que eso llega a desvirtuar al personaje. Pero bueno, la Edad de Plata precisamente ya es un momento en el cual tiene todos los poderes que te puedas imaginar.
y se introducen elementos argumentales muy desquiciados, muy orientados también a hacer portadas que llamen la atención, extremadamente llamativas. ¿Qué ocurriría si Lois Lane tuviera superpoderes? ¿Qué ocurriría si Superman no pudiera dejar de comer y se hiciera un gordo de 250 kilos? Cosas así. Premisas muy, muy fantásticas y cada vez más absurdas para atraer a un público cada vez de menor edad. En vez de ir al público más adulto, se buscaba el público más infantil, que al fin y al cabo pues era el que compraba más. Y luego también se introduce el concepto de Superboy, que cambia la cronología del personaje, de modo que en vez de empezar a ejercer de Superman siendo un adulto, lo haga de niño, con su traje y todo, con el mismo objetivo, vender más cómics a niños de 10 años y menos. Bueno, desde una perspectiva comercial tiene toda la lógica. Pues era un negocio y querían vender muchos cómics. Además, el Comics Code, el código de los cómics, que fue una forma de censura que se introdujo, creo que en la posguerra, limitaba las temáticas adultas. Digamos que esa legislación no favoreció mucho el hecho o la intención de hacer unos cómics más maduros. No era obligatorio llevar el sello del Comics Code, pero te limitaba mucho la distribución, así que en la práctica tenías que llevarlo sí o sí. Eso se desechó hace como 20 años. Ya vemos unos cómics más para otras edades, no vamos a decir adultos, porque el género superheroico diría yo que es inherentemente infantil. Su target, ¿qué palabra? Su objetivo es jóvenes de entre 10 y 35 años, aunque en la práctica lo lee gente de más edades, gente de mi edad también incluida. Pero esos son los que se quedan con la afición. Digamos que el público más ocasional es ese, vamos a decir, entre 12 y 30 años, por decir algo. Ese sería el núcleo de los lectores. En la Silver Age, en la Edad de Plata, se introduce el concepto de Superboy y el concepto de Crypto, un chucho, un super chucho. Que lo justifican diciendo que a Jor-El, el padre de Superman, le sobraba un cohete por ahí y dijo, bueno, pues para que no se sienta solo, le enviamos un perro también. Creo que esa es la historia de origen, o bien ya metieron el perro directamente en el cohete inicial, pero juraría yo que es un cohete que va aparte, como el de Supergirl. Y llega ahí en un momento dado y dice, mira, ahora tengo un perro de Krypton. Bueno, por eso se llama Krypton. A mí me parece un concepto espantoso. Pues con cualquier premisa te puedes hacer historias y hacer algo entretenido, pero hombre, ya lo del perro con capa es pasarse. En mi humilde opinión, en fin, es que no sé. No sé ni qué decir del perro, porque increíblemente hay mucha gente que está de acuerdo con esto y que le gusta. ¿Por qué estoy hablando del maldito perro? Porque es que James Gunn lo ha metido en la película, ya lo habréis visto muchos en los trailers, y con él muchos elementos de la Edad de Plata. Pues unos robots que tiene Superman ahí en la fortaleza de la soledad,
que probablemente es otro concepto de la Edad de Plata, pero eso sí me gusta. Superman ha bebido de muchos medios. Me refiero a que ha estado en animación, ha estado en cómic, ha estado en radio, y de hecho la kriptonita, que es una idea muy ingeniosa, surge de la radio, de una vez que el actor estaba o bien enfermo o bien de vacaciones, y para justificar su ausencia pues se introdujo la kriptonita, que era un mineral de su planeta que lo incapacitaba por ser radioactivo, como las barras de Chernóbil. Bueno, eso está bien, eso es divertido, es muy interesante. Le da una debilidad a un personaje que es indestructible. Aunque en una historia de Superman bien escrita, la debilidad siempre debe ser su afecto hacia el ser humano, su necesidad de protegerlos. Eso le pasa a muchos poderosos, a los buenos por lo menos. Bueno, pues hay gente que le encanta la Edad de Plata, tiene historias muy buenas, muy interesantes. Cualquier cómic se puede escribir bien, siempre que la premisa no sea insalvable. Pero los elementos más tontorrones de esta época a mí no me gustan. A mí Superboy me parece un concepto exclusivamente comercial, no tiene nada de épico ni de inspirador para mí. Es un personaje que se crea para vender cómics a niños bastante pequeños, y Krypto lo mismo. La Legión de Superhéroes, que es un grupo de héroes que vienen del futuro pues, a buscar a Superboy, tampoco me gusta. Nunca me han gustado mucho las historias de viajes en el tiempo, porque crean demasiados problemas lógicos. En fin, pero James Gunn ha metido a Krypto ahí, y más cosas de la Edad de Plata. Me parece un error, pero bueno, pues uno de los cómics más exitosos de los últimos años de Superman es All Star Superman, y eso era una mezcolanza de elementos de la Edad de Plata que tuvo muchísimo éxito. A la gente le gustó. Todas las cosas ahí más absurdas que se habían visto a lo largo de las décadas de los cómics se integraban ahí y a la gente le gustó. Bueno, pues son sensibilidades diferentes. Yo prefiero un personaje más sencillo, sin tanto elemento ahí exótico, alocado. Lo del perro es que no. El perro con la capa es que no. Pues las pelis de Donner y Reeve no eran perfectas, pero tenían un muy buen equilibrio, o bastante bueno, entre fantasía y realidad. Y yo jamás me voy a imaginar a Christopher Reeve con un perro al lado con capa. Es que rompería toda la atmósfera de esa película. Y incluso Donner tenía un letrero en los estudios donde se veía a Superman, y al lado de él la palabra verosimilitud, y eso era lo que él buscaba, y desde luego no parece estar siendo el objetivo de Gunn. Luego la peli a nivel de fotografía tiene un aspecto para mí vulgar, televisivo. No me gusta nada la paleta de colores. Hay gente que está llamándolo película colorida, no sé si es que son daltónicos o si tienen algún problema, pero claro, si lo comparas con lo de Zack Snyder, sí, es colorido, pero comparado con una película como Wicked, o una película que use colores naturales, es un color muy manipulado, con muchísimo filtro. No me gusta esa estética, no me gusta nada el traje, aunque hayan tenido el acierto de devolverle los calzoncillos por fuera, porque es que esa es la imagen de él, ¿no? Es un poco ridículo decir, no, es que si lleva los calzoncillos es una cosa para niños. Repito que el género es inherentemente infantil y es una pura fantasía. Los superhéroes no tienen sentido desde el punto de vista real, porque si alguien tuviera poderes y quisiera salvar a la gente, lo último que iba a hacer es ponerse un traje de colores.
para llamar la atención. Lo haría discretamente, intentando llevar una vida lo más normal posible, creo yo. Y además es que ponerse el traje llevaría mucho tiempo, estarías dejando de ayudar a alguien que está en peligro por ponerte tu traje. Las capas, como ya vimos en Los Increíbles, no tienen sentido, bueno, todo eso. Lo que pasa es que es muy bonito de ver, es inspirador. Un personaje ahí que es un mito moderno, que de muchas formas han sustituido a los mitos de la antigüedad, griegos, romanos. Son arquetipos muy interesantes y quedan bien visualmente, pero buscar una lógica en eso, además, si estos personajes tuvieran esos poderes, estarían todo el rato haciéndose daño ellos o haciendo daño a la gente por cosas de física elemental. Pues si alguien es súper rápido, lo más fácil que va a ocurrir es que haga daño a alguien o que rompa cosas sin querer, en fin, todo esto. Entonces, el único acierto del traje es ese, recuperar los colores clásicos y los calzoncillos, pero tiene unas texturas feísimas, el diseño es muy poco inspirado, tiene cuello, cosa que jamás me ha gustado en Superman, y es una cosa que casi no se ha hecho en cómics porque es que no es la imagen clásica del personaje y no me aporta absolutamente nada. La fuerza de ese traje está en su simplicidad y se alcanzó un diseño que a todo el mundo le encantó desde los años 50 o antes, mediados de los 40, y cambiarlo es reinventar la rueda. El traje original de Siegel y Shuster, que son los autores primeros, sufrió algunos cambios en el primer lustro. Las botas eran diferentes, el escudo era diferente, pero una vez que ya te quedas con el mono ceñido a la piel, con el escudo más bien grande en el pecho, las botas rojas, el emblema amarillo por detrás y el cinturón amarillo y los calzoncillos, no necesitas más, todo lo demás es reinventar la rueda. Y bueno, todos estos elementos de la Edad de Plata, ya digo que no me convencen. A mí una de las historias que más me gustan de toda la historia de los cómics de Superman es una de Alex Ross, que se llama Paz en la Tierra. Alex Ross, para quien no lo sepa, es un autor de cómic que dibuja estilo óleo, ultra realista. Parecen fotografías los personajes, y de hecho él usa modelos fotográficos, pero dibuja estilo óleo, no sé si a mano o en ordenador. Y Paz en la Tierra trata de cómo serían unos días en la vida de Superman si se dedicara a abordar problemas de nuestro mundo auténticos: terrorismo, hambre, crisis económicas, guerras. No supervillanos ahí extraños, Lex Luthor, etc. No. Problemas de la vida real, y es un cómic con muchísima fuerza porque une el realismo temático y el realismo visual de Alex Ross, y es muy impactante, es una maravilla. Creo que alguna vez ya he hablado de él aquí. Pero bueno, pues Gunn va a ir por el otro lado, pues será una cosa como muy fantasiosa. Con todo y con eso hay algún hallazgo visual. La fortaleza de la soledad tiene un aspecto interesante. No se ve interesante, como dice la gente ahora, usando un americanismo espantoso. En español peninsular las cosas no se ven bien, sino que tienen un buen aspecto. Pero ya la gente ya no sabe distinguir entre una cosa y otra. Bueno, vamos a ver, al menos me ha generado curiosidad para verla, pero tengo poca fe en ella, sinceramente.